hacer política, ¿no? Sí, claro que sí. Le voy a saludar a Marcelo Birmacher, porque siempre, cuando hay tanta locura, siempre es bueno tener la reflexión de un analista y un escritor como Marcelo. Cuando vos ves todo esto, Marcelo, incluido el escrache a Patricia Bullrich, ¿no? Para mí es un síntoma de que están nerviosos, pueden perder y quieren pudrirla toda, como ya pasó en otro momento. Pero ¿qué te sucede a vos, Marcelo? Ahí tenés la cámara. Buenas noches, gracias por venir. Muy buenas noches. Pablo Rossi hablaba del libro de Giussani, La soberbia armada. Yo creo que estos son la soberbia a la armada. Grabois, Ofelia Fernández, están alarmados porque van a perder el privilegio de vivir sin trabajar y sin estudiar a costa de una casta política autoritaria que gobernó el país durante 20 años, dificultó el proceso democrático en los 4 años en que gobernó Macri y ahora ven con mucha desesperación, más que preocupación, con alarma, que se terminan sus privilegios. Hay para mí una dicotomía que se nota acá también en San Luis entre los que viven de someter, de imponer, cuando se les termina el poder y se convierten ellos en sometidos. En Grabois fue transparente una vez que se le escapó que le hacía ruido la fortuna de los Kirchner. Eso yo me acuerdo como si fuese hoy. Si fuera ruido, la fortuna de Kirchner sería un recital de una banda de heavy metal multitudinario en Río de Janeiro. E inmediatamente, aparentemente alguien lo llamó y empezó a recular en chancletas con una cobardía que yo no vi en ningún otro dirigente. El mismo Grabois, que te impide ir a trabajar, que corta una calle e impide que alguien vaya a asistir a un pariente moribundo, como hicieron durante la pandemia, o que intrusa una chacra. Ese mismo individuo, cuando se le escapa algo que al poder le resulta írrito, se somete, pero con una genuflexión que no vas a ver en ninguno de los ciudadanos de a pie que no declaman tantas convicciones. Acá hay gauchos, decía, ¿no? Casi llamando a una aventura sangrienta. Yo no pido que des tu sangre a nadie, solo que sostengas tu palabra 15 minutos. Pues no había una amenaza física. Y Ofelia Fernández, que tomaba colegios, que impedía que los chicos estudien, que tenía un discurso contra el trabajo y la educación, y que era una enemiga acérrima de Massa, ahora también el pragmatismo genuflexo. Sin embargo, yo sí valoro que tengan una voz crítica respecto de aquel a quien van a votar, porque hasta ahora habían practicado la idolatría, que es muy desagradable. Entonces, esta inflexión de crítica, por más que sea dentro de un esquema de sumisión, tiene algo de alivio. Y finalmente, en San Luis hay que recordar que el kirchnerismo es violento. El kirchnerismo apedreó a periodistas disidentes, organizó juicios fascistas liderados por Evo Bonafini con gigantografías en la calle que los chicos los obligaban a escupirlas. Y finalmente 2 casos tremendos. Uno, el magnicidio del fiscal Nisman, el homicidio, que todo el kirchnerismo en masa, empezando por Cristina Fernández de Kirchner, hizo todo lo posible por ocultar el homicidio y por dejar impunes a los ejecutores. Y ahora, y con esto cierro, la desaparición de Cecilia. El presidente, que para lo único que aparece es para ser cómplice de delincuentes y asesinos, va al Chaco a pedir que voten por el cómplice de Mereciano Sena. El kirchnerismo organizó todo un juego del TEG para asociar a Sabac Montiel con algún integrante o referente de la oposición. Le llamaste presidente. Sí. Prescindían de gente. También. Porque ahí estaba, este es el acto en donde estaba Alberto Fernández apoyando a Capitanich. Mirá, yo creo que no estaban ni los punteros que fueron convocados para llevarlos allí. Mirá la cantidad de sillas que había. Ahí estaban hablando el gobernador de la provincia y el presidente de la nación. Y Capitanich debiera renunciar y dedicar su poca adhesión al trabajo a encontrar el cuerpo de Cecilia. Primero renunciar y luego es totalmente inverosímil que un gobernador que le paga 150 millones de pesos
el día en que desaparece la víctima, que fue padrino de la boda, que le escribió el prólogo del libro, no sepa dónde está el cuerpo. Es inverosímil. Pero hablamos de violencia y también hay violencia política, ¿eh? El ex espía, yo creo que todavía es espía, y topo, y diputado nacional, Rodolfo Tailhade, en una reunión de comisión, enfrenta con un nivel de patoterismo a un diputado de Juntos por el Cambio que quería intervenir para discutir algún aspecto de una ley que obviamente no tiene nada que ver con la ley de alquileres, que es la única que se tendría que discutir. Es el juicio, en el marco del juicio político de la Corte. El juicio político de la Corte, donde citaron a declarar a un secretario, a un asesor... Silvio Robles, el secretario de Rosati. De Rosati, el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Fíjate, Rodolfo Tailhade, el nivel de prepotencia y violencia que tiene este caradura ex espía buchón de los servicios de inteligencia. Mirá. Conoce Monti, temas jurisdiccionales. tranquilícese, por favor. Le va a reformular la pregunta al diputado Tailhade. A ver, la pregunta que le hace Moró y la pregunta que le hace Mara, presidenta, deme bolilla a mí, deme bolilla a mí, deme bolilla a mí, que estoy en el uso de la palabra, estoy en el uso de la palabra. Diputado, le pido que se calmen. Me dio la Le palabra. pido que se calmen. Le van a reformular ¿Qué pasa? la pregunta para que pueda ¿Qué pasa? Me dura contestar. un minuto vos, un minuto me dura. Un minuto me dura. A ver, hay dichos de Presidenta, testigos que dicen presidenta. una cosa y por eso le están preguntando al testigo. Sí, diputado Tailhade. Mire, ¿Me durás un minuto? ¿Me durás, Tailhade? Están las listas. Vos vas a votar, ¿no? Y no tenés ganas de ir a votar. Tailhade está de nuevo en las listas de Unión por la Patria. Tailhade es una... Perdón, Pablo, perdona todo. Tailhade es una persona que avergüenza la institución del diputado nacional. Con muchos Tailhade adentro del Congreso, avergüenza al Congreso. No tendría que estar, dicen que no le dura de un minuto, no tendría que estar ni un minuto en una banca sentado. Una máquina de hacer denuncias falsas, una máquina de hacer operaciones políticas. No legisla para el país, legisla para los sótanos del poder con la cuerda que le da Cristina, que está hasta las manos con la justicia. Ese es Tailhade, ese se sienta en una banca. Por eso, entre otras cosas, la gente está harta. Perdón. Hablemos de economía porque, a ver, aquí se discute qué van a hacer Horacio, Patricia, Patricia, Horacio. Veremos quién gana el 13 de agosto. Martín, ¿cómo se remonta la... Recién dijiste algo, pero acá se discute cepo sí, cepo no, cuándo se saca. ¿Vos crees que van a trabajar en conjunto, gane uno, gane el otro, en la propuesta económica para el 14 de agosto? Porque el 14 de agosto puede haber verdaderamente un desconcierto general. Absolutamente, porque todas las fundaciones de Juntos por el Cambio ya están trabajando juntas. Los equipos técnicos, de hecho, están trabajando juntos y porque además no hay ninguna razón por la cual no fuera a ser así. En todas las oportunidades en que hubo PASO, después al otro día de la PASO los candidatos siempre trabajaron juntos. La propia PASO de Macri en el 2015, pero el año pasado en la provincia de Buenos Aires, la de Diego Santilli con Facundo Manes. Y además... Está bien, pero además, que trabajen juntos significa que tienen unidad de criterio. Absolutamente. Por ejemplo, a la hora de la velocidad del cepo. Patricia dice el primer día, Horacio dice el que saca el primer día vuela por los aires. Y Martín dice que han de independizar el Banco Central al minuto uno. Cuando vos, lo que pasa es que cuando vos, si realmente nosotros nos tomamos en serio la independencia del Banco Central y lo hacemos el día 1, que es lo que correspondería para derrumbar la inflación en Argentina, el resto de las preguntas se tornan abstractas. Porque vos no... Ver para creer. Los mercados van a decir ver para creer. Está bien, pero escuchame el planteo que te estoy haciendo yo. Está bien, también lo decían en Perú, en Bolivia, en Paraguay, en Uruguay, en Brasil, en Chile. Y pasó en todos lados. A Macri le creyeron. No lo hizo Macri. Macri no hizo independencia del Banco Central. Macri, de hecho, nombró tres presidentes del Banco Central. A Macri le creyeron que el Banco Central iba a tener autonomía, más allá de que no lo hicieran por ley, pero le intervinieron en 2017. Por eso no es un problema de creencia. Que nosotros no necesitamos que la gente nos crea. Está bien. Necesitamos una ley que sea lo suficientemente contundente para que le dé absoluta independencia al Banco Central. Una vez que eso ocurre,
nunca más un presidente de la Nación va a tener ninguna opinión sobre qué va a pasar con el dólar, el cepo. Es un problema del Banco Central. Lo tiene la inflación, lo tiene que resolver el Banco Central. ¿Qué pasa, Lili? Querías decir, Nada, pará, que yo me acuerdo- quería decir Yo algo. quiero dejar Cristian. algo claro, porque muchas veces se refiere al gobierno de Mauricio Macri. El gobierno de Mauricio Macri llegó a tener como muchos 77 diputados de 257 y llegó a tener un tercio del Senado. Fue imposible sacar leyes y desde diciembre del 2017 no acompañó ninguna ley más. Entonces, fue imposible porque... Después de las piedras. Pero lo digo para simplificarlo, y lo digo siempre como ejemplo. Macri mandaba una ley de un auto y le devolvían un karting. No, eso es cierto. Entonces, Bueno. para Acá dar... estamos hablando de otra No, por cosa. eso, pero Estamos hablando de la política interna por eso, con el Banco no, Central. por eso, pero para dar autonomía, Sí. como bien dice Martín, debe haber una ley que la garantiza, porque es lo que le da seguridad jurídica al organismo. Entonces, sin una ley, el voluntarismo no alcanza para tener lo que tiene que tener, que es una autonomía Y plena. hay un punto más, el factor Milei, sobre el cual se habla mucho desde el punto de vista electoral, pero poco desde el punto de vista parlamentario. El factor Milei va a garantizar la irreversibilidad de las reformas de Juntos por el Cambio, que van a durar muchos años, particularmente la independencia O del sea Banco que va a Central. servir de muy manera interes- positiva. Eso es Claro. muy interesante. Mucha gente está preocupada porque dice, bueno, pero la independencia del Banco Central no está garantizada con una ley porque viene un gobierno kirchnerista y vuelve a la ley anterior y te saca independencia. Eso no va a poder pasar nunca. eso es lo que quería decir, que en la Argentina las leyes lamentablemente, No, pero en este contexto La que ley, estamos hablando... la ley de intangibilidad de los depósitos. por ejemplo. En este contexto que estamos hablando, esta ley nueva del Banco Central va a ser irreversible. Irreversible porque, aun cuando Milei pudiera no estar a favor él prefiere otro esquema como la dolarización, seguramente va a dar quórum porque es mejor esta ley de independencia que la ley kirchnerista de manotear el Banco Central y seguro nunca, jamás va a votar la reversión de la independencia en favor del manotazo del Banco Central del kirchnerismo. Entonces, ese factor Milei, que va a terminar después de la elección con los números que ustedes mostraban, entre 20, 25 diputados, y después la de medio término, probablemente cerca de 40 diputados, va a hacer que las reformas que está implementando Juntos por el Cambio sean absolutamente irreversibles. No volvemos al kirchnerismo nunca más. Pablo, ¿te puedo pedir un favor? Después de esta brevísima pausa, ¿me dejas que me dé el lujo de escuchar una reflexión de alguien que habla de un país que crece y cuáles son los ricos y cuáles son los pobres? ¿O cuáles son los ricos pobres y los pobres ricos? Sí, sí. Ese video es espectacular, no se lo pueden perder.